Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Santo también nos ayuda a descubrir que no somos dioses, que no somos el centro del mundo, que no vale la pena vivir cuidando la imagen y alimentando el orgullo. La verdad es que somos muy pequeños y pasajeros, y que no vale la pena gastar energías detrás de la vanidad o de la apariencia. Nuestro valor está en ser amados por Dios, no en la opinión de los otros. Por eso los sabios son humildes. Los que se dejan llenar por el Espíritu Santo son sencillos y no se dan demasiada importancia. Los verdaderos santos son humildes, porque el Espíritu Santo no puede trabajar en los corazones dominados por el orgullo. Están tan llenos de sí mismos que allí no hay espacio para el Espíritu Santo. Están tan ocupados cuidando su imagen que no tienen tiempo para abrirse a la acción divina. Pero la humildad que infunde el Espíritu Santo no es la tristeza de las personas que se desprecian a sí mismas, es la sencillez de quien se ha liberado del orgullo y entonces sufre mucho menos. No tiene que preocuparse tanto por lo que digan los demás, y eso se traduce en una agradable paz, en una sensación interior de grata libertad. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos presentando una vez más a través del aire de Radio Fe Latina para comenzar a compartir un encuentro a la luz de la palabra, este encuentro reflexivo, este encuentro esclarecedor, este encuentro pautado en un mutuo consentimiento sin papel firmado alguno entre ustedes y nosotros para poder hacer un alto en las ocupaciones y en las múltiples preocupaciones habituales que todos y cada uno de nosotros tenemos, que todos y cada uno de nosotros deben sortear a diarios en nuestra condición humana, en un mundo que se ha alejado de Dios seguramente. Esto ha sido, es y será así por los siglos de los siglos, mientras que el Señor que prepara su venida está intentando acercarse. Hay como una especie de choque de figuras contrapuestas, el hombre, los hombres que nos alejamos de Dios, queremos prescindir de Él, y el que se quiere acercar a nosotros. Veremos cómo continúa la acción, veremos cómo continúa la película que presenta un desafío, poder aceptar en estos tiempos en los cuales el hombre, lamentablemente, ha optado en muchas circunstancias, en muchas situaciones, por alejarse de Dios, por vivir sin Dios, y uno podría acotar hasta sarcásticamente, y así les fue, así nos va como sociedad, como humanidad, y Dios que se abaja y que nos está buscando permanentemente, cosa que va a reafirmar en este tiempo que juntos transitaremos a partir de ahora, como lo es el tiempo de Adviento, tercer Adviento consecutivo que compartimos con todos ustedes desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Estamos concluyendo el mes de noviembre, y esta semana, la última semana de noviembre y el comienzo del mes de diciembre, donde se conjugan un montón de situaciones, un montón de sensaciones, esas de cerrar un año tenso, un año difícil. Se le agrega un dato de color, muchas veces menor o no tan menor,
como lo es el desarrollo del Mundial de Fútbol en Qatar, a quien un poco más, un poco menos, nos tiene todos atrapados, nos tiene todos entusiasmados, y precisamente con el juego de palabras el Mundial nos tiene atrapados, y el Señor con su mensaje seguramente, más allá que es lícito que querramos que nuestra nación gane, que nuestro seleccionado se imponga por sobre los demás, el Mundial nos tiene atrapados, decíamos, y el Señor precisamente en este tiempo de Adviento propone liberarnos, viene a liberarnos. Estamos concluyendo el mes de noviembre, hemos concluido el ciclo ordinario compartido con todos ustedes, bendiciones, gratificaciones y muchísimas gracias por el apoyo que nos han manifestado a lo largo de este intenso 2022. Estamos concluyendo el mes de noviembre, este domingo 27, si no hubiera caído en el almanaque en domingo, celebraríamos a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, tengámosla a ella siempre presente. Esta semana, hablando de tener presente, tendremos presente este lunes 28 a Santa Catalina de la Bue, el martes 29 a San Saturnino, el miércoles 30 de noviembre a San Andrés Apóstol. Comenzaremos el mes de diciembre, el jueves 1, teniendo presente en el recuerdo, en la intención, en la oración al Beato Carlos de Foucault, el viernes 2 a Santa Viviana y el sábado 3 de diciembre a San Francisco Javier. Como siempre recordamos, más allá de tenerlos presentes, quienes nos precedieron en el camino de la santidad, resulta imperativo poder caminar de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a nuestros carismas, también como ellos por el camino de la santidad al cual todos y cada uno de nosotros estamos llamados. Comenzamos este tiempo de preparación a la Navidad, primer domingo de Adviento, 27 de noviembre de este año 2022, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé, en los días que precedieron al diluvio. La gente comía, bebía y se casaba hasta que no entró en el arca y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 27 de noviembre de este año 2022, primer domingo de Adviento. Sobre este texto van a ser las consideraciones, los comentarios, las reflexiones generosas, semanales, abundantes, desinteresadas, y con el entusiasmo propio de un seguidor de Cristo, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica, en la elección musical de cada encuentro. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo espacio a la luz de la palabra. ¿Cómo va, Miguel? Bienvenido. Y siempre te tengo que decir lo mismo, Fabián, va muy bien. Va muy bien, y yo te diría que estamos navegando muy bien.
estamos refugiados en la seguridad de aquel que es nuestra seguridad. Recién leías en este evangelio que tenemos preparado para este domingo, Fabián, la venida, el Hijo del Hombre viene. Y repetimos siempre lo mismo porque siempre es lo mismo. El que era, el que es y el que viene. El que ha venido, el que está viniendo y el que viene. Es el Señor de la vida. Es el principio de la vida. El principio, el que era y estaba con Dios. El que era Dios. En la eternidad, en la plenitud de la vida, en el amor. Pero viene a nosotros. Viene al tiempo, de la eternidad viene al tiempo. Viene como Hijo del Hombre. Y el que estaba con Dios está ahora con los hombres. Y nunca deja de estar. Para algo vino, ¿no es cierto? Uno diría, ¿para qué vino desde un lugar tan alto, el más elevado? Vino por encima de todos los cielos de donde estaba, al lugar más bajo. Y te diría, en el momento en que nos encuentra a esta sociedad humana, nos encuentra prácticamente como abismados. Tiene que descender mucho. Pero el amor es pleno, es desde el principio. Es el amor que nunca ha de ser. Y todo lo que hace lo hace por amor. Y puntualmente lo hace por amor a todos a los cuales viene. Y tanto es el amor que ha establecido un lugar para instalarlos en el lugar donde se ha pensado desde el mismo principio, en el mismo lugar donde está Él, para que estemos siempre con Él y Él esté siempre con nosotros. El Señor va a venir, viene el Señor. Estamos en este tiempo de Adviento, Fabián, vos lo habías puntualizado muy bien, sí. Fíjate vos, es el tercer Adviento que realmente celebramos, ¿no es cierto?, en estos programas. Claro, que celebramos juntos en Radio Felatina, esto. Sin duda, sí. Hace muchos años lo celebrábamos en otras emisoras, pero en Felatina es el tercer año que lo hacemos. Y estas celebraciones para nosotros es una fiesta, por supuesto. Viene la vida, viene a quitarnos de la muerte en que estamos, viene a llevarnos a la plenitud de la vida, viene a cambiar radicalmente todo aquello que lamentablemente era nuestro destino hasta que Él viene a buscarnos. El Señor viene. Así como leemos en este Evangelio que va a ser como en los días de Noé. Fíjate, en los días de Noé la gente estaba haciendo lo suyo. El mundo estaba en lo suyo, como siempre lo está. El mundo babilónico, Babilonia es la figura que apocalípticamente representa el mundo de la confusión, el mundo del estar, el mundo del no ser en Dios, y la manera de no ser es no ser en Dios, porque fuera de Dios no hay ser para la vida. Viene a buscarnos, a quitarnos del estar, para llevarnos al mundo, al universo del ser en Él, que es el que viene a buscarnos. Como en los días de Noé, y decimos esto, ¿estamos navegando bien nosotros? Como lo hacía Noé, refugiado en el arca, junto a aquellas personas que merecían tal situación, fuera del peligro del diluvio que vino finalmente, sí, y terminó con un mundo que no servía al Señor. Terminó con ese mundo que está en nosotros precisamente. Y como este diluvio universal, más allá del hecho histórico y de los árboles conmemorativos que recuerdan que la arca se depositó en el Ararat y toda una serie de detalles históricos, vamos a tomarlo en el sentido en que la verdadera lección que nos suministra el Espíritu Santo, muy linda la intervención tuya, Fabián, al principio del programa, respecto del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo nos ilustra, nos guía a la plenitud de la verdad. Y la plenitud de la verdad está reflejada en este comentario del Evangelio, en esto que nos dice el Señor. Como en los días de Noé. ¿Qué va a ser como en los días de Noé? La venida del Hijo del Hombre. Cuando viene el Señor a nosotros, cuando lo recibimos, cuando abrimos la puerta del corazón para que ingrese y sea el huésped esperado, esperable, el
el mayor huésped, el que viene a cambiar nuestro corazón definitivamente, el que viene otra vez a transformarlo en un paraíso, donde como en el Génesis Dios gusta pasearse en el fresco de la mañana de un nuevo día, sí, el día del Señor. Viene el Señor. Advenimiento, sí. Y en nosotros sí, ¿por qué lo decimos? Fíjate, este diluvio universal se corresponde con el bautismo, es una figura del bautismo, el bautismo en el cual nosotros nos consagramos al Señor, el bautismo en el cual por el agua y el Espíritu somos nuevas criaturas. Sacramentalmente hablando, sí, sin duda. No olvidemos que el sacramento es el signo sensible de la gracia santificante de Dios. Entonces, sacramentalmente estamos incorporados al arca, a la iglesia, a la casa del Señor. Somos casa del Señor, donde el Señor habita, como dijimos. El Señor ha venido. Y entonces ha venido a nosotros a hacer algo que bueno, ningún otro puede hacer, y mucho menos nosotros mismos. Porque si nos quedamos en el mundo fuera del arca, fuera del lugar del refugio santo, entonces el diluvio barre con todo ese mundo, perece bajo las olas. Pero la barca navega, la barca del Señor navega. Como cuando el Señor, que tiene la autoridad plenísima, el que viene a buscarnos, caminaba sobre las olas encrespadas y se dirigía a la barca donde los discípulos, sin la presencia activa del Señor, sin la presencia visible, ¿no es cierto? Como el Señor, que ya sabía toda esta situación y por eso se dirige a la barca, les dice aquel saludo permanente y que debe ser permanencia en nosotros. No teman, yo soy. No temamos. En cualquier momento en que en este mundo, y mientras estamos en él, tenemos tantos temores muchas veces, porque aparecen tantas dificultades. Ya lo advirtió el Señor, en el mundo tendrán dificultades, y serias dificultades, pero yo estaré con ustedes. Yo pondré palabras en vuestra boca cuando tengan que dar testimonio delante inclusive de reyes y de jueces. Estará el Señor ahí con nosotros. No temamos, no estemos pensando, elucubrando qué vamos a decir, cómo habremos de defendernos, porque el Señor pondrá palabras en nuestro corazón y en nuestra boca. Y entonces hablaremos palabras irrefutables, que ninguno podrá refutar, porque son las palabras para la vida, son las palabras del Señor. Es el Señor que habla por nosotros y en nosotros. Pero no olvidemos esto, sí, y en estas lecturas que tienen, aquí estamos en el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Y en un capítulo que habitualmente sí es examinado desde el punto de vista escatológico, porque se refiere a los últimos acontecimientos. Claro, pero tomemos los últimos acontecimientos, sí, como los finales acontecimientos. Ekatos, sí, lo último, sí, logos, conocimiento de estos últimos acontecimientos. Pero tomémoslo a partir del último día, del día del Señor, de cuando el Señor viene. Y el Señor ha venido, no nos olvidemos. Lo recibimos, está con nosotros, estamos en la seguridad porque Él está con nosotros. Él es nuestra arca, Él es el que comanda la barca para llevarnos a la otra orilla, a la plenitud de la seguridad, a la plenitud de la vida. Mientras tanto, bueno, la navegación es en el seno de un mundo donde nos vemos rodeados permanentemente por todo lo que describimos siempre. Un mundo que no conoce al Señor, que no lo recibe, que desconoce la vida y que se maneja desde ese ego que en nosotros quiere siempre, desde la ingesta del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, conforme más que el juicio al prejuicio humano, manejar todas las cosas, manejarse a sí propio, prescindir de Dios, creer que somos suficientes. No solo para nosotros mismos, desde ese ego equivocado, patológico,
sino manejar al otro, establecer un poder que no somos ni tenemos y sobre el otro que tampoco está mejor que nosotros. Y en ese mundo de violencia, de contiendas, en ese mundo que no navega rumbo a la vida, sino que perece bajo las aguas diluviales, también estamos significados nosotros en el bautismo. Recordemos, los primeros cristianos cuando se bautizaban eran sumergidos en el agua, sepultados a muerte juntamente con Cristo. Eso significaba debajo de las aguas, pero emergían después, cuando se levantaban, como el Señor en las aguas del Jordán, la resurrección del Señor y del Señor en nosotros y nosotros en Él. Y ahí ya tenemos la autoridad que nos comunica, aquel que hace de nosotros todo nuevo, nuevas criaturas, para vivir verdaderamente este tramo inicial de la plenitud de esa misma vida. ¿A dónde vamos? Al lugar donde el Señor tiene establecido, desde donde Él viene y donde viene a nosotros para llevarnos a ese lugar, para permanecer siempre con nosotros y nosotros en Él, en la plenitud de la vida. Mientras tanto estemos vigilantes. ¿Por qué? Fíjate vos que hemos utilizado con frecuencia en estas últimas lecturas dos términos, Fabián: perseverancia y vigilancia. Perseveremos, severar, ser severos realmente, severos, tranquilos pero firmes, fieles, perseverar, toda la severidad, en una conducta nueva que el Señor instala en nosotros por la doctrina que nos comunica y el poder que nos comunica por el Espíritu Santo que nos envía y por el cual tenemos el poder de obrar aquello que debemos querer. Y permanentemente vigilantes, sí. Vigilantes porque estamos en medio de un mundo que es hacia nosotros algo que nosotros ya no somos o no queremos ser, porque si permanecemos en el mundo rodeante, dejamos de ser aquello que hace de nosotros el que verdaderamente es, el que dice yo soy, no teman, el que viene a establecer e instalar el ser en nosotros. Vigilantes, en cualquier momento viene el Señor, sí. Nosotros siempre decimos, los cristianos, sí, el Señor ha venido, el Señor ya vino, lo vamos a celebrar en Navidad, ¿no es cierto? Vamos a utilizar un término muy conocido, ¿no es cierto? La Navidad, la encarnación del Verbo, el Señor viene como niño, sí, todo esto lo vamos a ir analizando. Y todo esto, sobre todo y por sobre todas las cosas, lo vamos a vivir, si realmente lo hemos de creer. Y el Señor ha de venir, fíjate vos, ¿ya vino y ha de venir? Sí, ha de venir en lo que llamamos la final venida, la parusía. Pero en tanto estamos en el mundo, estamos en este tiempo y en este cuerpo, el Señor está viniendo, no deja de estar, de venir a nosotros, no deja de ser la fortaleza nuestra, la seguridad, la barca nuestra. Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros, Fabián? En Él tenemos, pero estemos vigilantes, porque muchas veces nos distraemos también, ¿no? Nos dejamos ganar por cosas que eran habituales en nosotros antes de la venida del Señor, antes de recibirlo, y bueno, volvemos ahí a caer en alguna tentación. Por eso, estar atentos, vigilantes. En cualquier momento viene el Señor. Y si decimos vigilante porque está viniendo, y algo viene a decirnos, siempre viene a decirnos algo. Está tan atento a nosotros que viene a corregirnos cuando ve que es necesaria esa disciplina para que la navegación nuestra sea fructífera. Y finalmente ha de venir, sí. No especulemos en ese sentido, sí, Fabián, como siempre decimos, ¿no? Cuando se habla de la segunda venida del Señor, cuando el Señor venga no a ser juzgado por los hombres, sino a juzgar a los hombres, cuando establecer el final juicio de vivos y muertos,
no estemos estableciendo fechas cronológicas. Se cumple el tiempo, viene tal día, viene en tal fecha. Esas especulaciones muy humanas, fuera de nosotros. Solamente el día y la hora lo conoce Dios. Dejemos en manos de aquel que lo puede hacer, que haga todo lo que solamente Él puede hacer. Pero mientras tanto, hagamos nosotros lo que sí podemos. Ser atentos, estar atentos, vigilantes, ser perseverantes, permanecer siempre en el lugar y de la manera en que el Señor nos dice cómo debemos estar para finalmente ser. Es una ligera introducción, Fabián. Adelante vos. Bien. Uno escuchaba y no solamente escuchaba, sino que tomábamos apuntes, tomábamos notas, como para seguir charlando, como para hacer este juego de preguntas y respuestas semanales. Pero, a ver, para ilustrarnos, de acuerdo a tu sabiduría, de acuerdo a todo el manejo de la palabra del Señor. La gente comía, bebía y se casaba hasta que el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. A ver, ¿cómo ilustrarías esos tiempos de Noé que nos está narrando Mateo en su Evangelio, Miguel? ¿Cómo eran los tiempos de Noé? ¿Eran caóticos? ¿Eran de excesos? ¿Era de lujuria? ¿Era todo lo alejado a un acercamiento al Señor? ¿Cómo definirías, cómo ilustrarías esos tiempos de Noé? Y yo los ilustraría de una manera muy simple, muy inmediata. Son como estos tiempos, como es el tiempo, fuera de la eternidad. El Señor en nosotros es la eternidad en el tiempo. Él es la eternidad, nosotros somos el tiempo. Pero ya no es el tiempo en nosotros plenamente, estableciendo su mandato, su conducta. Hay una lectura uno diría muy elemental, muy simple para este domingo. Sí, es cierto. Una porción de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, ¿no es cierto? Que si después queremos leer, o si la tenés a mano, vos que sos rápido, que nos está aconsejando. ¿Querés que la compartamos ahora? Y casi lo podríamos hacer, fíjate, porque La carta a los romanos, esto es lo que está haciendo referencia a Miguel, en su capítulo 13, versículos 11 al 14, que también forman parte de la liturgia de este primer domingo de Adviento. Ustedes saben en qué tiempo vivimos, que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las horas propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente, basta de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta a los romanos, en su capítulo 13, versículos 11 al 14, y también forma parte de la liturgia de este primer domingo de Adviento. Perfecto, te alabamos, Señor. Sí, fíjate, el tiempo ha llegado. La noche somos nosotros, la noche está en nosotros. La noche precede al día, pero hasta que no amanezca, hasta que la verdadera luz no alumbre, todavía seguimos en la noche. Vos fíjate que cuando María Magdalena va al sepulcro a llevarle las especies, como era la costumbre en el sepulcro del Señor, se le aparece el Señor resucitado, pero aún era de noche, dice el relato, y no lo discernía, no lo reconocía bien. Pero al amanecer, en la plenitud de la luz, y al oír la voz del Señor que la llamaba por su nombre, ahí lo reconoció. Raboní, maestro. No teman, yo soy, agregamos aquí nosotros. Llegado el día, cuando amanece en nosotros la luz de la vida,
el Señor que vino, entonces empezamos a dejar prácticas, costumbres, cosas que son propias del mundo rodeante, como en los tiempos de Noé, y como en todo tiempo, Fabián. Bueno, eso que describe, por ejemplo, el Génesis respecto de los días de Noé, figura del bautismo, eso ocurre en este tiempo también. Nunca va a ser distinto. La conducta del mundo es la conducta adámica, alejado ya de aquello que el Señor quiso en él, y a lo cual, digamos, Adán desobedeció voluntariamente, haciendo la voluntad de lo opuesto, de la mentira, en contra de la verdad que Dios le manifestaba, y para lo cual lo hizo, y nos hizo a todos. Bueno, ahora en nosotros ya viene el día otra vez ilumina la luz del día, dejamos atrás, acá describe una serie de prácticas que, reconozcamos esto, cada uno de nosotros en algún momento borracheras, festicholas, lujurias, bueno, todo eso, ¿no es cierto?, que siempre hacemos a propósito de él un inventario de cosas que no deben ser ni debemos hacer. Todo eso es mundo y todo eso está fuera de nosotros y dentro de nosotros. También nosotros estamos en ese mundo, pero tenemos que salir para hacer otra vez lo que hace el Señor, que para eso vienen precisamente las armas de la luz. Fuera todo lo que no es, debajo de las aguas. Que desaparezca ese mundo en nosotros, que muera, que muramos en él, en nuestra vieja condición alejada de Dios. Ahora todo es nuevo, ahora viene el Señor de lo más alto. Ya está en lo más bajo con nosotros, pero para llevarnos al lugar de donde viene y para el cual nos hizo. Vamos a decir siempre lo mismo, Fabián, y siempre teniendo, digamos, este eje interpretativo en función de las lecturas y las propuestas del magisterio, que sigue analíticamente, ¿no es cierto?, desde el esquema siempre cristológico, todas estas lecturas neotestamentarias. No sé si estás más o menos ahí de acuerdo, Fabián. Bien, creo que queda claro, sobre todo me parece como para rescatar esto de que nosotros estamos en el mundo, somos el mundo y no somos el mundo, y termina siendo una elección al cabo, una elección libre, valga el juego de palabras, que uno elige por qué puerta quiere ingresar o por qué sendero quiere caminar. Y nos parece un desafío personal y comunitario más que interesante. Con la generosidad que caracteriza al señor Miguel Carreras, creo que ha llegado el momento que se merezca un descanso y le demos entrada, participación, la tiene, por cierto, muy importante ella, en la operación técnica tan silenciosa, tan importante, y en la elección musical, y desde Radio Filatina en este segmento semanal a la luz de la palabra, inaugurando el tiempo de Adviento. Llega Silvia Patricia para permitirnos disfrutar a esta canción, Tiempo de Adviento, a través de los cantores de Valvanera. Es el tiempo del Adviento.
como iglesia en la esperanza. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Reunidos como iglesia en la esperanza. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra esperanza está siempre en el Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Él es nuestra esperanza de gloria, nuestra esperanza de verdadera vida en la verdadera gloria, en la verdadera luz. La luz es la vida que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Estamos en la noche, pero la noche ya está muy avanzada, como dice el apóstol, de manera que la verdadera luz ya se acerca y alumbra. ¿Qué te parece, Fabián? Muy bien. Después de haber disfrutado a Silvia Patricia y este tiempo de aliento con los cantores de Valvanera, le damos continuidad a este espacio reflexivo y semanal de la Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, inaugurando este tiempo de Adviento. A ver, hacíamos alguna intervención en el primer segmento, Miguel, y decíamos que bueno, que es un gusto obviamente, que está compartir este rato contigo, Silvia Patricia, que nos permitía disfrutarte y tomar nota como para poder seguir charlando, ¿sí? A ver, puede resultar temerario esto que afirma Mateo, uno será llevado y el otro será dejado, ¿sí? Puede resultar temerario, Miguel, ¿mete miedo esta afirmación? Digo esto porque si no uno es como que vive permanentemente, bueno, me llevarán a mí, me tocará a mí, habré perdido yo. ¿Es temerario? ¿Estas afirmaciones son temerarias, Miguel? Sí, claro, lo que pasa es que son interpretaciones desde ese lugar donde vos las estás ofreciendo, que son precisamente el lugar donde habitualmente, y de una cierta ingenuidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de un juicio que podemos establecer en orden al conocimiento que puede tenerse a propósito de la interpretación y del verdadero sentido de la palabra. No es una lotería esto, por supuesto, no que el Señor tome dos personas que estén trabajando en el campo, opte por esta y no por la otra. No, por igual viene a todos, por supuesto. Y el deseo del Señor y el propósito es llevarnos a todos, porque a todos nos ama por igual y para todos hizo la vida, porque por eso Él que es la vida viene a todos y para todos. Pero podríamos decir que aquellos que son dejados son aquellos que dejan al Señor. Aquellos que en términos utilizables que estamos haciendo en estas exégesis, en estos análisis, no le abren la puerta del corazón al Señor cuando éste viene, cuando éste adviene. Bueno, no le abrimos. Y claro, lo dejamos nosotros al Señor. Ese es el que es dejado. Ahora, el que es tomado y llevado al lugar de donde viene Él a buscarnos, no, ese viene, ese es tomado. Si uno dirá es una especie de estadística, esto uno sí, otro no. Y sí, yo te diría que aquellos que realmente son obedientes, que se siguen nutriendo, o lo toman de nuevo como costumbre porque han creído, se nutren del árbol de la vida. Y hay quien prefiere seguir nutriéndose del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. En cierto sentido, según el prejuicio o juicio muy humano, en función de algo que en nosotros está destinado a muerte ya desde el principio, porque así lo anuncia la palabra. El día que coman del árbol del que yo les prohíbo, morirán. ¿Y cuándo morimos, Fabián? Otra vez, cuando volvemos a hacer nuestra voluntad al servicio de un juicio que depende de lo que establecemos nosotros como conocimiento, fuera del amor de Dios, que es lo único que realmente
justifica la validez de este conocimiento. No es que sea malo en sí, porque Dios no hace nada malo, pero que sea conocido según el amor, no según la mera racionalidad humana, que es prejuiciosa, que es naturalmente limitada. Nosotros nos hemos elevado, ya por la fe y por la cual hemos recibido al que viene, nos hemos elevado por sobre el límite de lo puro o meramente racional. Estamos, decimos siempre, en lo suprarracional. En la fe, estamos en la fe. En la fe que nos regala el Señor, por otra parte. Creemos, ese será llevado. El otro no. Se queda en el lugar que ha elegido también, ¿no es cierto? Esto que llamamos el mundo y todo lo que terminamos de leer en este pasaje reciente de la carta a los Romanos y lo que leemos a partir de toda la Escritura, ¿no? Bien, en este Evangelio de Mateo que estamos compartiendo, hemos dejado atrás el ciclo de Lucas, compartido a lo largo de este año 2022, dice, estén preparados porque ustedes no saben qué día vendrá el Señor, su Señor, ¿sí? Estén preparados, en otro Evangelio aparece, en otro lugar del Evangelio, y oren incesantemente. Y en este caso se evita el oren incesantemente, aunque pudiera estar implícito, ¿sí? Sí. Estén preparados. Y bueno, ese es el tema. Estén vigilantes, atentos. Decimos que el Señor vino. Lo recibimos, perfecto. Decimos que el Señor ha de venir. Sí, final venida. Pero también decimos en una tercera venida, que teológicamente es la segunda venida, el Señor está viniendo. Lo recibimos. Tenemos el trato asiduo, frecuente, familiar con nuestro hermano mayor, con nuestro Dios. ¿Nos va a sorprender que Él venga? No. Si está viniendo siempre. Si está con nosotros. Sabemos que va a haber un día en el cual nos va a venir, y eso en función también de nuestro asentimiento, ¿no? Y nuestra alegría cuando lo recibimos, va a venir y nos va a llevar definitivamente al lugar de la plenitud. Pero mientras tanto está con nosotros y en nosotros genera todo aquello que siempre decimos, la alegría, el entusiasmo, la cercanía del Señor con nosotros y nosotros con los otros. No nos sorprende. El ladrón sorprende a la persona que no vigila, que no está atenta, que no se da cuenta que puede venir un ladrón. Uno diría, bueno, en términos así más inmediatos y más humanos, humanamente hablando, digamos, explicable desde una afirmación que es una afirmación que tiene lógica, pero también que está presidida por este esquema, ¿no es cierto?, de la revelación que nos suministra el Señor. Llega un momento en que nosotros tenemos lo que llamamos la muerte natural. Tenemos la vida ya espiritual, ¿no es cierto?, por la fe. Esto nos garantiza la eternidad. Si perseveramos, si somos perseverantes. Un término que hemos utilizado, ¿no es cierto? ¿Somos vigilantes también? Y llegará un momento en que partimos de este mundo, Fabián. La muerte natural, sí, que para nosotros es la plenitud de la liberación. Para mí vivir es Cristo, dice Pablo, el apóstol, y morir es ganancia. Por eso más quisiera partir de este cuerpo y estar siempre con el Señor. Sí, es lógico, claro. Lo dice alguien que está perseverando, alguien que está atento, alguien que diariamente se conecta con el Señor, que tiene un trato familiar, inmediato, directo, permanente. Sabe todo esto porque el Señor se lo va diciendo. Bueno, eso espera algo que todo cristiano debería esperar. Partir de este lugar, de este tiempo transitorio, y partir hacia el lugar estable y definitivo, hacia la permanencia en la eternidad. A este no lo va a sorprender la final venida del Señor. Digamos, aquellos que estén presentes en el momento, esto ya pertenece un poco al misterio final de la venida del Señor parusía, no van a preceder a todos aquellos que antes pasaron por el tiempo.
No vamos a preceder a San Pablo, por ejemplo, ni a Santo Tomás de Aquino, ni qué sé yo, ni al vecino de la otra cuadra que murió hace 100 años, si ha sido fiel, ¿no es cierto? Los tiempos los maneja el Señor, y en la eternidad superado el tiempo, hay un presente eterno, que ya está en este tiempo de la fe, porque el hoy de la fe es permanente, es eterno. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice Jesús desde el trono de la cruz, al que llamamos el ladrón bueno. El domingo anterior, ¿te acordás? Exactamente, sí. Exactamente. Bien, Fabián. Y todo esto, vos fíjate, en función de tanta palabra que nos suministra el Señor, por eso insistimos tantas veces, Fabián, en estos programas, ¿viste? ¿Qué decimos? La lectura frecuente, habitual de la palabra, porque tenemos una multitud de datos, tantos datos tenemos, tanta palabra, tantos tesoros, tanto material, tanta riqueza que llega a nosotros, que la pobreza ya huyó. Somos pobres en el espíritu, la verdadera riqueza de Dios. No estamos apegados a las riquezas materiales. Tenemos la virtud de la pobreza. Y la virtud de la pobreza es el desapego a los bienes que pasan, que no permanecen, y el apego a aquello que transita y está de paso, Pascua, para llevarnos al lugar de la permanencia. Bien, a ver, Miguel, estamos promediando nuestro encuentro de hoy desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, comenzando juntos nuestro tercer adviento aquí en Radio Fe Latina. El versículo 37 de Mateo hace referencia a cuando venga el Hijo del Hombre, ¿sí? En el 44, cerrando la propuesta litúrgica de este domingo, el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de cuando venga el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Qué trascendencia adquiere? Yo creo que estábamos hablando a propósito de esto justamente, fíjate. El Hijo del Hombre vendrá. Bueno, precisamente es todo lo que hemos estado más o menos, conversando, Fabián, como hacemos siempre los días domingos. Sí, viene el Señor. Bien, el Señor vendrá a la hora menos pensada. Claro, fuera otra vez de la especulación meramente racional. La hora menos pensada no es una hora, no es un tiempo cronológico, ¿te das cuenta? Es un tiempo teológico, espiritual. Y a la mente que no está habituada, porque no somos aquellos que figuramos en aquella frase sobre la cual reparaste, uno será tomado, otro será dejado. Sí, el dejado ni piensa en eso. A la hora menos pensada, está con su cabecita puesta en otra cosa. Todo esto que para nosotros es vida, y porque verdaderamente lo es, y ese es el mérito, haber reparado, haber creído. Un mérito que uno diría es propio o es por la fe que nos donó el Señor. Sí, es por la fe que nos donó el Señor. Pero en nosotros hubo crédito, sí, hubo entrega. Bueno, hay esa disposición que nos capacita para ser meritorios y dignos de haber sido elegidos como todos y justificados por la fe. Finalmente santificados. En nosotros ese momento es como nos dice San Pablo. Mejor es partir. Para el que será dejado, la hora menos pensada. Está en otra cosa. Todo esto es totalmente ajeno a lo que entiende como vida, lo que espera para la vida, de la vida, y bueno, y cómo vive, entre comillas esto, cómo vive esa vida que para él es como él lo hace, como él la vive. Sí, ahí el ladrón lo sorprende. No es que Jesús se ilustre con un ladrón, sino con la situación, de aquel que es totalmente
inocente frente a la posibilidad de ser sorprendido por alguien que viene a quitarle algo que ni lo espera él. En Islam no creemos que alguien... Bueno, en este tiempo posiblemente todo el mundo está muy atento, ¿no? Porque abundan tanto los ladrones de toda índole, Fabián, dicho esto casi jocosamente, ¿no? Que uno está preparado con toda la metodología de alarmas posibles, modernas, ¿no? Pero el ladrón sorprende, en realidad. El buen ladrón sorprende, el que sabe robar. Y sorprende generalmente al ingenuo. Bueno, así lo va a sorprender al hombre que no ha creído en estas cosas, al hombre del mundo, digamos, la venida del yo soy. Y lo espera, ni tiene trato con él, ni lo conoce, ni le interesa. Pero no por eso deja de venir, ¿eh? Ya ha venido. Y sí, lo último, ya ha venido. Y vuelve, finalmente vendrá también. No para ser juzgado, sino para juzgar. Adelante, adelante. Bien, a ver, estamos promediando cerca del final de este encuentro semanal a la luz de la palabra, sí, justamente a la luz de la palabra. A ver, Miguel, en la lectura del profeta Isaías que en un instante, antes de despedirnos por ahí compartimos, se nos refiere, cambiemos a la luz del Señor, ¿sí? La primera lectura. En la carta de los Romanos, que estuvimos viendo hace instantes, se nos dice, ya es hora de despertarse. Y en este evangelio que estamos concluyendo de Mateo, estén preparados. A ver, me parece que hay un hilo conductor entre Isaías, la carta de los Romanos y Mateo. Cambiemos a la luz del Señor, ya es hora de despertarse y estén preparados. ¿Sí, Miguel? Claro. Y claro que lo hay, está muy buena tu observación, Fabián, ¿eh? Fíjate vos, estén preparados. Uno, es hora de despertar. El Señor viene. Sí, despertemos. La verdadera luz viene a nosotros, ya alumbra. Nace el día nuevo, el día del Señor. El hoy eternamente presente. Hagamos las tareas propias del día. Lo que no hacemos en la noche, basta de borracheras, basta de lujurias, basta de robos, basta de tanto disparate que hacemos. Uno cuando roba o cuando se emborracha y cuando hace papelones a raíz de situaciones que son realmente ridículas, lo hace de noche. El ladrón roba de noche, no quiere ser visto. Cuando uno quiere y hace cosas que agradan a la vida y a Dios, por supuesto, las hace de día, a la luz del día, para ser vistos por todos. A la luz del día damos testimonio de la vida en nosotros. Ahora, decimos también, viene como ladrón de noche. Claro, fíjate vos, el que es el día mismo, el que nos introduce en el día, el que es la luz del día, el que finalmente ha de iluminarnos más allá de la luz del sol y de la lámpara, que ha de iluminarnos con la gloria de la vida, viene ya en la noche, en nuestra noche, en este tiempo, en este mundo, y ya nos ilumina, para que nos vayamos acostumbrando a la plenitud de la luz que es la gloria, finalmente. Vamos creciendo, va creciendo también la luz del día hasta el mediodía, donde la luz es plena. Cuando la luz es plena en nosotros, la plenitud de la vida está. Cuando partimos ya, ¿no es cierto? Pero para otros que han permanecido en la noche, no. Llega como ladrón en la noche. Y uno dirá, ¿a qué viene? ¿A robar? Él viene siempre a dar, si es el Señor. Se autoilustra con esta figura, ¿por qué? Porque para el que tiene el pensamiento puesto en las cosas de la noche, lo sorprende como un ladrón en la noche. La venida del que ni espera, ni conoce, ni le interesa. Fíjate vos, mencionabas la lectura del Antiguo Testamento, Fabián, que yo te diría sería una culminación para este programa realmente brillante. ¿Sabes por qué? Isaías, profeta de los gentiles es llamado. Y acá de pronto también tenemos, a través de esta lectura,
un pasaje que nos va a ilustrar mucho y va a mostrar, inclusive, sobre todo para el pueblo de Israel, que era el que disponía de la palabra profética, y sin embargo no la discernía, porque fíjate vos que así como la propuesta hecha o la promesa hecha a Abraham por la fe de Abraham, por parte del Señor, es que todos los pueblos de la tierra, todos se bendecirían en el nombre de la descendencia de Abraham, que sería el Señor en el plano espiritual, y entienden entonces que la promesa de la fe y por la fe fue hecho para todos los pueblos de la tierra, y todos van a venir a adorar, a conocer al Señor, pero ya no en el monte literal de Sión ni en la Jerusalén de abajo, sino al lugar donde vamos, al lugar de la gloria, a la Jerusalén celestial, al monte de Sión celestial. Pero para todos. Bien, ¿lo compartí? Sí, pero ¿Lo compartimos, Miguel? sí, Fabián. Cuenta que la síntesis no forma parte de nuestra virtud, ¿eh? Así que ahí la compartimos antes de la despedida, ¿sí? Entonces, lo que nos proponía Miguel es compartir el texto de Isaías en su capítulo 2, versículos 1 al 5. Palabras que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra del Señor. Miguel. Te alabamos, Señor, claro, fíjate vos, sí es cierto, no somos sintéticos realmente, pero a veces el entusiasmo que nos guía, Fabián, al considerar esta palabra y sorprendernos frente a las maravillas que nos propone y cómo nos sorprende en lo más grato, ¿no? Cómo ilumina nuestro corazón. Fíjate vos, simplemente una mención a un santo del primer siglo, Justino Mártir, comentaba este pasaje de Isaías y lo refería al momento cristiano justamente. Sí, dice, es cierto, 12 hombres, el día de Pentecostés cristiano, salieron al mundo sin familia, sin amigos. Salieron 12 hombres al mundo a proclamar estas cosas, a todo el mundo. Ese día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Y los que estaban ahí reunidos, presididos por Pedro, salieron a proclamar estas cosas. Y habló Pedro ese día. Pentecostés, las primicias de las cosechas de la palabra en la tierra, los primeros frutos. El Señor los presentó ante el Padre Celestial y el Padre aprobó y envió el Espíritu Santo. Y la verdadera luz ya alumbra ahí. Y a todos los pueblos fue esta palabra. Hoy, de esos 12 hombres, sustentados sobre la roca firme que era Jesús, el fundador, el creador y regenerador de todo esto, se han convertido en miles de millones de habitantes que durante los siglos han transitado y siguen transitando por este camino luminoso que nos propone el Señor de la vida. Tan silenciosa en la operación técnica, y si el Señor así lo desea y si así Él lo permite, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si el Señor así lo desea y lo permite. Y el Señor siempre lo desea, siempre lo permite. Siempre permite porque Él quiere que transitemos ese camino y lo proclamemos, Señor. Así que entonces un abrazo grande, Fabián, un abrazo para vos, para toda tu gente, para toda la audiencia y hasta el domingo, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta luego.
nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.